Estimados, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva jornada de capacitaciones. Queremos agradecer su entusiasmo y convocatoria en cada una de las sesiones y los invitamos a seguir participando activamente durante esta semana. El día de hoy contamos con la presencia del kinesiólogo Juan Eduardo Keimer, kinesiólogo jefe técnico del UPC adulto del Hospital del Trabajador y de la Clínica Alemana de Santiago, director del Diplomado de Kinesioterapia en Unidades Paciente Crítico de la Universidad del Desarrollo, especialista en kinesiología intensiva y respiratoria, terapista respiratorio certificado por el Consejo Latinoamericano, y nos presentará el tema Consideraciones de la cánula nasal de alto flujo en paciente COVID-19. Les recordamos que el chat estará disponible durante la sesión e iremos recopilando sus dudas para ser respondidas al final por el expositor, por lo que les solicitamos hacerla durante toda la charla y no solo al final de esta. Además, les solicitamos ingresar al link que se les dejará en el chat para realizar una encuesta en la cual estamos realizando un diagnóstico educativo en conjunto a la Xochimilco. Les queremos reforzar la idea de que existe la célula de intensivo que ha sido lanzada desde el Ministerio de Salud, el Hospital Digital y la Xochimilco, con el fin de que ustedes puedan acceder a ella las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y contarán con kinesiólogos, enfermeros y médicos intensivistas para realizar todas sus dudas en cuanto al manejo de los pacientes críticos. Eso, muchas gracias. Dejo con ustedes a Juan Eduardo Keimer. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a partir con esta charla de la cánula nasal de alto flujo. Primero mencionarles a todos ustedes que la cánula nasal de alto flujo es un sistema de oxigenoterapia. Ya, la oxigenoterapia es un elemento descubierto ya en el año 1771 y empezó a ocuparse como terapia hace 100 años atrás, en el año 1920. ¿Están todos bien? Lo que nos faltaba. Lo que nos faltaba, un pequeño temblorcito. Ya, pero tranquilo, sigamos. Eso es sumamente importante definir, que lo que les decía, la cánula nasal es solamente un sistema de oxigenoterapia y no entrega presión positiva en la vía aérea, a diferencia de la ventilación mecánica no invasiva. Recordar los objetivos de la oxigenoterapia, que es sumamente importante y se asemejan bastante a nuestros pacientes con COVID-19, que es principalmente para el tratamiento de la hipoxemia, ayuda a disminuir el trabajo miocárdico, también se ocupa la oxigenoterapia en el neumotórax laminar, reduce la disnea en nuestros pacientes y los síntomas angustiosos y depresivos. También en EPOC se utiliza y duplica las expectativas de vida. ¿Cuáles son las indicaciones de la oxigenoterapia? Y esto es sumamente importante que lo tengamos en cuenta. Aquellos pacientes que tienen en gases arteriales una PaO2 menor a 55-50 miligramos de mercurio, o que se encuentren con una saturación bajo 90, con compromiso ventilatorio, alteraciones de conciencia y en algunos casos pacientes que tengan traumatismo o infarto. Pero también tenemos que tener cierto cuidado, porque si bien la oxigenoterapia puede ser muy útil, podemos tener el siguiente problema que se llama la hiperoxia, y es cuando nosotros damos mayor cantidad de oxígeno de lo que necesitan nuestros pacientes. Hay varios trabajos al respecto, y aquí voy a hacer algunos resumen, como ya trabajos antiguos en los cuales babuino expuesto a FiO2/100 disminuyeron su capacidad vital forzada y su capacidad residual funcional. En primates que tuvieron FiO2/60% por 14 días, generaron fibrosis intersticial. Incluso en modelos humanos que estuvieron expuestos a FiO2 de 100%, produjo atelectasia y alteraciones del escalador mucociliar, además de traqueobronquitis. ¿Ya? En modelo animal, también en animales que fueron sometidos a hiperoxia, generaron cambios similares a los que se provocan en el síndrome de estrés respiratorio agudo, y también puede ser un factor de riesgo de neumonía. Este trabajo es bien importante, que es un trabajo que se hizo en el año 2016 en Italia, en el cual se hicieron dos grupos. Un grupo conservador, en el cual era lo que se estaba probando, se sometían a los pacientes con una FiO para alcanzar gases arteriales entre 70 y 100 miligramos y saturaciones entre 94 y 98%. Y se compararon con un grupo que era el tratamiento convencional que se ocupaba en el hospital para
tener FIO2 en sangre, alcanzarla entre 150 miligramos de mercurio con saturaciones entre 90 y 100. ¿Qué pasó después de este trabajo? Que lamentablemente se terminó producto del terremoto que hubo en el año 2016 en Italia, fue que el tratamiento conservador, o sea, aquel tratamiento que fue aproximadamente para alcanzar saturación entre el 94 y 98%, disminuyó la mortalidad de los pacientes en un 8.6%. Por lo tanto, nosotros debiéramos tratar de tener unos gases arteriales alrededor de 100 miligramos de mercurio. Esto es bien importante y sabemos que los pacientes que están con saturaciones mayores a 96% tienen una alta probabilidad de realizar hiperoxemia, ¿ya? Lo mismo, por lo tanto el rango que nos debiéramos mover para alcanzar es 93 a 95%. Y eso es bien importante porque en muchas partes creemos que los pacientes mientras estén saturando 97 o 98%, incluso hasta 100%, nos quedamos tranquilos. Si vemos algún tipo de paciente en estas condiciones, nosotros debiéramos disminuir el aporte de oxígeno que le estamos entregando. Un leve recuerdo de los sistemas de administración de oxígeno, porque es aquí donde clasificamos a la cánula nasal de alto flujo. Existen los sistemas de bajo flujo que se definen según la demanda ventilatoria del paciente. Recordar que los sistemas de bajo flujo, como la cánula nasal, no satisfacen las demandas ventilatorias del paciente y los sistemas de alto flujo sí satisfacen estas demandas ventilatorias. ¿Qué quiero hablar acá cuando me refiero a demandas ventilatorias del paciente? Me refiero al volumen minuto. Y acá, en esta otra diapositiva, les va a quedar un poco más claro. Por ejemplo, si tengo un paciente que tiene un volumen minuto aproximado de 20 litros por minuto y le aplico 5 litros por una cánula nasal, en ese paciente no voy a estar satisfaciendo las demandas ventilatorias que tiene. Es por eso que la cánula nasal o las mascarillas simples, uno no sabe la FIO2 que está entregando porque va a depender del volumen minuto, de la frecuencia respiratoria y volumen corriente de nuestros pacientes. En cambio, en aquel paciente que tiene la misma demanda, o sea, 20 litros por minuto, y yo le aplico un sistema de alto flujo, los sistemas de alto flujo generalmente parten sobre los 30 litros por minuto y por eso satisfacen estas demandas ventilatorias del paciente. ¿Ok? Eso es bien importante que lo tengan en cuenta. Definir cuáles son los sistemas de bajo flujo, la más usada es la cánula nasal simple o la bigotera, que en adultos se ocupa hasta 5 litros por minuto, 6 como máximo, y que entregan una FIO2 aproximada, esto es bien importante, que va entre los 24 a 40% según la estimación. Ya les dije que esto no es un valor exacto. Otro sistema que tenemos es la máscara simple, ¿ya? También es de bajo flujo y tiene un flujo máximo que se puede aplicar en nuestros pacientes de 5 a 7 litros por minuto. Generalmente este es el sistema que uno deberá optar en pacientes que son respiradores bucales. Lo otro sistema que tenemos de bajo flujo, pero de alta concentración de oxígeno, es la máscara con reservorio. Existen los sistemas de no reinhalación y de con reinhalación de oxígeno. Va a depender de las membranas que tenga a la salida de la máscara, como estoy mostrando ahí en la diapositiva, y de las válvulas laterales. Recordar perdón, que estos sistemas entregan una FIO2 aproximada de 92 a 96%. ¿Por qué? Porque concentran una FIO2 del 100% dentro de la bolsa y en el momento que inspira el paciente aproximadamente llega a esa FIO2 que va a estar mezclada por los costados laterales de la máscara, que no es hermética y por eso baja un poco la concentración. Ahora bien, los sistemas de alto flujo, lejos la más conocida y la más utilizada en todas las unidades, es la máscara Venturi. ¿Por qué es un sistema de alto flujo? Todos nos quedamos, oye, si yo coloco una máscara Venturi, generalmente para aplicarla al 50%, lo que pongo en el flujómetro son 15 litros por minuto. Pero bien, esos 15 litros por minuto no sería de alto flujo. Pero acá los invito a la tabla que siempre traen todas las máscaras. Y es que estos sistemas, cuando yo doy 50%, tienen una relación de aire-oxígeno
de 1.7 es a 1, 1.7 de aire por 1 de oxígeno. Si nosotros multiplicamos 1.7 por 15 y le sumamos los 15 litros, nos va a entregar 41 litros por minuto. Ese es el flujo total que entrega la máscara Venturi a nuestros pacientes. Mientras más oxígeno, más concentración de oxígeno entregamos, el flujo es un poquito menor. Y en la medida que menos oxígeno entregamos, en el caso, por ejemplo, cuando damos una FiO2 al 24% con 3 litros, esto por el principio de Bernoulli se acelera y se transforma en 79 litros por minuto. Por eso es denominado un sistema de alto flujo. Veamos acá, esta es la máscara Venturi, se basa en 3 cosas: de la cantidad de oxígeno que le programo, el tamaño del inyector. Recordar que tiene 2 tipos de inyectores, uno verde, que es de menor diámetro y entrega menos concentración de oxígeno, pero sí más flujo, y el blanco, que entrega más concentración de oxígeno, pero menos flujo, en el cual el diámetro del jet es mayor. Y lo otro que nosotros regulamos son el tamaño de las ventanas. Ahí está el principio de Bernoulli, que no es el tema de esta clase, pero es para recordarle por qué es de alto flujo. ¿Ya? Y ahora vamos a hablar del tema principal, que es la cánula nasal de alto flujo. Los primeros sistemas nacieron desde el área pediátrica, y los más antiguos se basan en un sistema blender, que es un mezclador de aire-oxígeno, que nos permitía entregar concentraciones de oxígeno que iban desde un 21 al 100%, y nos daban un flujo que iba desde 10 a 60 litros por minuto. ¿Cuál es la característica principal? Que al dar un alto flujo necesita que el aire que entrega esté humidificado y calefaccionado para no irritar ni dañar el escalador mucociliar de la vía aérea y así no generar ningún tipo de tapón mucoso o algún tipo de resecamiento de la vía aérea, ¿ya? Se creó como una alternativa de la ventilación mecánica, pero vuelvo a decir, la cánula nasal de alto flujo no entrega una presión positiva, lo que entrega es un alto flujo a distintas concentraciones de oxígeno. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos con el sistema de naricera de alto flujo, cánula nasal de alto flujo? Primero es optimizar la respiración espontánea de nuestros pacientes. ¿A través de qué? Primero, y la principal función, es reducir el espacio muerto. La otra función que tiene, entrega una presión positiva, pero esto es bien importante, de la vía aérea alta, no de la vía aérea baja. Esta presión no llega a los alveolos, ni a la tráquea, ni al árbol bronquial, ¿ya? Y obviamente nos da la posibilidad de entregar un oxígeno suplementario con una buena hidratación de la vía respiratoria, lo que nos da una alta comodidad o confort de nuestros pacientes. Veamos en esta figura. Clears residual carbon dioxide from the upper airways at the end of expiration. This reduces rebreathing of carbon dioxide and is Este flujo genera acá una limpieza del CO2 y por lo tanto hace disminuir el espacio muerto. Cuando el paciente vuelve a inspirar, en el fondo lo que inspira es oxígeno puro sin un CO2 que estaba retenido en la vía aérea alta. Por lo tanto, ese oxígeno, que es más puro, hace que sea una disminución de nuestro espacio muerto. Eso es lo que denominamos el sistema washout. Flow delivered to the nares clears residual carbon dioxide from the upper airways at the end of expiration. This reduces rebreathing of carbon dioxide and is y eso hace disminuir el espacio muerto anatómico. ¿Ya? El otro objetivo que cumple la naricera de alto flujo es generar una pequeña presión positiva en la helps vía promote aérea, slower, ¿ya? deeper breathing. Ahora, esta presión respiratoria va a depender del By flujo warming que estoy and entregando, humidifying the y respiratory. también va a depender de la respiración o frecuencia respiratoria que tenga nuestro paciente, ¿ok? Esto va a ayudar, al tener un aire más limpio y una pequeña presión de la vía alta, que el paciente haga un menor esfuerzo en la respiración y así
provocar que tenga una respiración más profunda y lenta, ¿ya? La otra gracia que tiene la naricera de alto flujo es la posibilidad de entregar un oxígeno conocido During inspiration, en nuestra vía the aérea, Airvo 2 que delivers además all the viene respiratory con gas una required by the patient. humidificación de In 44 contrast, a miligramos por conventional litro cannula typically y supplies con only una a small calefacción de fraction of the 37 patient's peak grados Celsius, inspiratory ¿ya? demand. A diferencia de la naricera convencional, acá vemos en la diapositiva, en la cual el oxígeno se mezcla con el aire ambiente y nos ayuda a mezclar esta concentración de oxígeno y por lo tanto no vamos a ver cuánto es la FIO2 real que le estamos entregando a nuestros pacientes, ¿ya? Eso es un poco la base fisiológica. Otra cosa importante, que esta humedad óptima favorece el movimiento y la High función de flow nuestro gas escalador from mucociliar drying the respiratory y tract, which can be evita la uncomfortable to the desecación patient, del and it epitelio de hydrates la the vía mucus aérea, lining the ¿ya? conducting airways. Puede ayudar también a eso, a la We've studied expectoración this de las mucus layer secreciones in de animal nuestros models pacientes. using Recordar high siempre que cuando ocupamos magnification alto video flujo, microscopy. se tiende a This resecar la clip vía shows aérea tracheal y los tissue pacientes covered by a tienden mucus a layer. hacer tapones This mucosos layer traps inhaled particles que pueden such as complicar dust and y hacer bacteria. algún tipo de Unless atelectasia. the Entonces, mucus es is muy cleared, importante que these tengan foreign particles una will accumulate, humidificación y una increasing the calefacción risk of adecuada infection en este tipo de and sistemas, decreasing lung. ¿ya? Entonces, para hacer un resumen de los efectos fisiológicos, este alto flujo ayuda al barrido de CO2. ¿Por qué? Porque hay una disminución del espacio muerto anatómico, es un sistema abierto y genera una leve, vuelvo a insistir, una leve presión positiva en la vía aérea alta, lo que ayuda a disminuir algo esta resistencia al flujo expiratorio, da una FIO2 constante y conocida en las distintas fases respiratorias de nuestros pacientes, y ayuda a la función del escalador mucociliar porque tiene una buena humidificación activa. Además, esto va a conducir que tengamos efectos clínicos en nuestros pacientes para disminuir la frecuencia respiratoria. Obviamente es fácil de usar ya que es muy poco invasiva y los pacientes toleran bastante bien este tipo de cánula. Tiene una muy buena tolerancia y nos ayuda a disminuir el trabajo respiratorio. A diferencia, acá puedo hacer un paralelo a la ventilación mecánica no invasiva, pacientes que tienen algún tipo de claustrofobia la pueden usar. Lo único que algunos pacientes se quejan a veces es un poco de esta temperatura, que si uno la puede programar a 37 grados, puede ser algo incómoda, ¿ya? Y eso es lo que uno debiera ajustar. Ok. Vamos a ver los tipos de interfaces que tienen las cánulas nasales de alto flujo. La más conocida es la cánula nasal, que hay distintos tamaños. Existen los tamaños L, M y S en adultos, y también existen los tamaños pediátricos y neonatos, ¿ya? Que se pueden usar en nuestros distintos tipos de pacientes. ¿Ok? Lo otro que existe, tiendas para traqueostomía, y interfase de traqueostomía que está especialmente hecha, ¿ya? Esto no es muy conocido y es que ya no se llamaría una cánula nasal, sino que sería una cánula de traqueostomía de alto flujo, pero es bastante útil sobre todo cuando uno la está ocupando en pacientes crónicos que tienen traqueostomía, ¿ya? Ahí vienen los sistemas donde uno las puede ocupar. Vemos acá una cánula de traqueostomía que la estamos utilizando incluso con un monitor de capnografía. Vemos acá que el paciente en el monitor está totalmente adaptado. Ahí vemos el aparato, el Airvo 2, que es el más que nosotros ocupamos en este tipo de pacientes. Y ahí lo vemos como tiene su cánula de traqueostomía. Y al lado tenemos un monitor micro en el cual podemos ver el volumen corriente y el CO2 expirado que tiene nuestro paciente, ¿ya? Recordar que los circuitos nuevos que vienen hoy en día son estos sistemas azules, que la diferencia principal es que tienen menos peso y que el cable calefactor viene alrededor del circuito y no dentro del circuito como venían en los circuitos más antiguos.
Ahí vemos un paciente que tenemos instalado la cánula nasal de traqueostomía. ¿Ya? Ok, vamos a ver ahora cómo se arma un sistema Herbo2. Acá es bien importante declarar que yo no tengo ningún interés, no trabajo en ninguna empresa, solamente les voy a mostrar el Herbo2, que es la cánula nasal de alto flujo que más se ocupa hoy en día en el mercado clínico. ¿Ya? ¿Cómo se arma? Tener siempre en cuenta que necesitamos una conexión a una red de oxígeno que puede ir desde un balón de oxígeno o a una red central. Se conecta y A water chamber después where the armamos breathing un gases are sistema warmed and de humidified. humidificación de sobrepaso. A breathing tube heated to Acá minimize arriba condensation. vemos que está el circuito con cable And a calefactor. variety of Por comfortable último, patient eso se interfaces, conecta including a la our interfase nasal, adult OptiFlow, que es la más comúnmente usada. ¿Ok? Recordar cómo funciona el aparato por dentro. Es un mezclador de aire-oxígeno. Acuérdense que lo primero que conectamos, acá estoy mostrando, es el sistema de oxígeno. Y acá viene la toma de aire. Esto pasa a través de una turbina interior, que les voy a mostrar en el video, y ahí permite la mezcla de aire y oxígeno, además de generar el flujo que llega hasta 60 litros por minuto, que es lo que yo programo según los requerimientos del paciente. the Vean air acá and cómo el oxygen funcionamiento are interior, mixed lo que as they les decía. travel past Este temperature, es un rotor flow, and que oxygen mezcla set. el aire y oxígeno y que genera el flujo final que llega a nuestros pacientes. Una vez que tenemos ese flujo, pasa primero por esta base calefactora de sobrepaso, se calienta, se humidifica y de ahí sale al paciente este aire humidificado y calentado y llega a nuestro paciente. Ahora bien, para no condensar agua, este sistema cuenta con un cable calefactor, que este es un sistema antiguo y va por dentro, el blanco acuérdense que va por dentro, y en el sistema nuevo va por fuera, que mantiene la temperatura programada en la base, que puede ser 37, 34 o 31 grados Celsius. Veamos cómo funciona. Inside the tube warms the humidified air Recordar to que prevent esto es un sistema condensation, servocontrolado. maintaining ¿Qué temperature and significa water que sea vapor content servocontrolado? all the way Que to the debe tener patient. un sensor de temperatura en la punta que acá les estoy A sensor mostrando, integrated at que the end of the mide breathing cuánto tube es la allows temperatura precise que control llega. of the temperature Si and este sensor de humidity for the temperatura respiratory capta gas que la supply. temperatura que está No llegando external es de probes or 35 sensors grados y are yo tengo required. programado en 37, automáticamente se va a acelerar para llegar a la temperatura óptima. Eso se denomina que es un sistema servocontrolado. ¿Ok? Eso es el funcionamiento de la NAF. La selección de los pacientes. Y esto, acá me detengo, que esto es lo que generalmente la literatura nos dice, cuáles son los pacientes que se van a ver beneficiados con este tipo de terapia. Principalmente, y está avalado por la literatura en general, que se ocupa en la falla respiratoria de tipo hipoxémica. Pero este punto es bien importante, que sea de leve a moderada, ¿ya? En falla respiratoria hipoxémica grave, obviamente que lo que debiéramos usar ahí es la ventilación mecánica invasiva. También sirve como ayuda en pacientes post-extubación, ¿ya? En el cual van a requerir un sistema de apoyo de oxígeno, ¿ya? Es un poco cuestionable y la literatura no zanja bien si hoy en día la cánula nasal de alto flujo se puede usar para preintubar un paciente y también como alternativa de la ventilación mecánica no invasiva. Hay trabajos que lo avalan y hay trabajos que no lo avalan, ¿ya? Por lo tanto, hoy en día esto si lo ocupamos con los pacientes COVID-19, a mí me hace mucho sentido. ¿Por qué? Porque en una primera fase inicial de los pacientes que llegan solamente con hipoxemia y sin una falla ventilatoria, yo podría usar esta técnica como una alternativa, ¿ya? Todavía no voy a hablar de la aerolización, que ese es otro tema, ¿ok? Pero pensando solamente en la cánula nasal en sí, en paciente con falla respiratoria hipoxémica leve, a lo mejor podría ser mi primera opción, ¿ya? Usarla
en pacientes que llegan con falla respiratoria moderada y ser una alternativa en competencia con la no invasiva, yo no la recomendaría. ¿Ya? Nosotros, por lo menos la poca experiencia que llevamos en esta semana, en los pacientes, hemos tratado de usar la cánula nasal de alto flujo para tratar de evitar la intubación en vez de la ventilación mecánica no invasiva, y la verdad que nuestra experiencia no ha sido tan buena. ¿Ya? Si ustedes me preguntan, yo creo que va a tener una utilización buena, sobre todo en aquellos pacientes post-extubación o con falla respiratoria hipoxémica en su primera fase, que es la leve. ¿Cómo la ocupamos? ¿Cómo la programamos? ¿Ya? Y esta es una recomendación, yo me quedo acá con lo principal, con esto que dice acá abajo. En niños siempre partir de flujos bajos e ir aumentando, pero en adultos mi recomendación es siempre partir de flujos altos. Si la máquina da la posibilidad de partir con 60 litros por minuto, con eso parta. ¿Por qué razón? Porque toda la recomendación de la literatura es que usted parta con 1 a 2 litros por kilo. Eso significa que si un paciente, generalmente son pocos los pacientes que pesan en nuestra unidad de 60 kilos en adultos. Entonces, si fuera 1 litro por kilo, deberíamos partir siempre con 60. Todos nuestros pacientes son alrededor de 70, 80. Por eso mi recomendación es que siempre partan de un flujo alto y de ahí ir disminuyendo. Entonces, lo que les decía anteriormente, partir con un flujo de 60 litros en el caso de los adultos, ya en base a eso. Lo que dice el fabricante, y acá les pongo lo que ellos proponen, es partir con un 10% del BT del paciente calculado por 8 ml por kilo ideal. Vuelvo a lo mismo, el 10% del kilo ideal de un paciente 70, deberíamos partir con 70 litros, y la máquina lo máximo que da es 60. Entonces, en vez de caer en ese cálculo tan rápido, yo les digo partan al tiro con 60 y de ahí van bajando. En cuanto a la programación de la FiO2 del aparato, es para lograr las saturaciones deseadas. Y acá vuelvo a la primera parte de la clase, que era que para que nuestros pacientes saturen entre 93 y 96, no que estén saturando 100%. ¿Ya? Por lo tanto, ahí lo que les sugiero es siempre partir de la mínima FiO2 aumentándose a la máxima. Mínima FiO2 para lograr saturaciones de 93%. ¿Ya? Y la temperatura, lo que recomienda el fabricante es que sea de 37 grados, pero lo que yo les recomiendo que partan ojalá en 37, pero al final la persona que va a definir la tolerancia van a ser nuestros pacientes. Otra cosa que les voy a mencionar es que cómo programo los flujómetros. Y acá es un detalle técnico. Cuando uno tiene flujómetros de columna que van a la pared, la bolita de arriba genera una resistencia amplia y por lo tanto a veces no me permite entregar flujos deseados o máximos para alcanzar FiO2 alrededor de 100%. Por lo tanto, lo que se recomienda para evitar esa resistencia que me da la bolita del flujómetro es colocar el flujómetro de forma invertida. Y créanme que sí da resultados porque nos permite alcanzar FiO2 más alta, ya en este tipo de sistema. ¿Cómo programamos el aparato? Yo no sé si ustedes todos han estado con un Herbo 2, pero consta de las siguientes perillas. La perilla acá que estoy moviendo, que les muestro acá con la manito en el cursor, es del encendido y el apagado. Tenemos otro botón que es para silenciar el aparato. Tenemos otros 2 botones que son hacia arriba y hacia abajo, y ahí donde está el dedo, que en este momento no lo ven, es donde está el play. Cuando yo aprieto este botón es el que me permite desplegar la pantalla en las 3 funciones que me entrega una pantalla que me entrega la cantidad de temperatura, la segunda pantalla que es en azul me entrega el flujo y la tercera me muestra la cantidad de oxígeno que le estoy entregando al paciente. Voy a correr el video para que lo vean. Ahí For example, play, y ahí selecting the muestra right dew point temperature will provide... Es bien corto. Ahora bien,
Si tienen dudas en el manejo, les sugiero acá esta aplicación que pueden usar desde sus celulares, en el cual hay un demo de cómo uno puede programar o entrar, que es exactamente igual al aparato. Es muy útil y muy bueno. Y así, si quieren practicar, les aconsejo que lo hagan desde ahí. Entonces, lo que les decía, botón de encendido y apagado, botón de silenciador, botón para cambiar la pantalla y donde colocamos la temperatura en naranjo, el flujo en azul y donde vemos la FIO2. Si queremos cambiar algún parámetro, acá les voy a mostrar. To prevent Vamos accidental acá, changes, up, press and hold both the up and down arrow keys until the padlock disappears to unlock the setting. se lo elimino, pero funciona. Then use the up or down keys to adjust the target Vamos value. acá y apretamos los dos Finally, botones y ahí push es the donde mode button elegimos to y la lock the setting temperatura again. va entre 31, After 10 seconds, 34 the o Airvo 37. 2 will return to the Vuelvo a summary decir, screen. lo voy a explicar The porque current se dew point paró un poco el audio. Apretamos play, elegimos si vamos hacia temperatura, hacia el flujo o hacia FIO2. Después, una vez que llegamos, por ejemplo, queremos cambiar la temperatura, apretamos estos dos botones por 3 segundos y ahí nos va a permitir recién, si dejamos la temperatura en 37, 34 o 31. Si quisiéramos cambiar el flujo, volvemos a apretar el cursor de acá abajo y apretamos de nuevo los dos cursores de las flechas hacia arriba y hacia abajo y con eso podemos modificar el flujo de 10 hasta 60 litros. Lo que no podemos modificar dentro de este display es la FIO2. La FIO2 se cambia aumentando o disminuyendo el flujómetro de oxígeno que vimos en la diapositiva anterior cuando se los mostré que fuera invertido. La FIO2 no se comanda desde el aparato, solamente el aparato nos muestra la FIO2 que estamos entregando a nuestro paciente. ¿Ok? También los llamo a tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si yo, por algún motivo, tomamos la decisión de tener un flujo de 60 y bajarlo, por ejemplo, a 30 litros por minuto, o sea, a la mitad, si hacemos esa acción, la FIO2, aunque no la aumentemos, aunque no la modifiquemos, esta se va a modificar automáticamente aumentando. ¿Por qué? Porque bajamos el flujo de aire. Por lo tanto, al bajar el flujo de aire, aumenta la concentración de oxígeno. Entonces, si voy a hacer un cambio en el flujo del ventilador, siempre tener en cuenta que la FIO2 me puede subir o me puede aumentar producto de ese cambio que estoy haciendo y por lo tanto debiera volver a ajustar a la FIO2 que yo quiero. ¿Ya? Eso no ocurre cuando cambio la FIO2, el flujo no se me afecta. Pero sí cuando cambio el flujo, se me afecta la FIO2. En cuanto a las nebulizaciones, estas diapositivas que ya en el cual tenemos un tipo de nebulización jet. Este tipo yo no la recomiendo, para mi gusto es la más mala. Fíjense acá lo tirante que está la cánula nasal y tirando hacia abajo como saliendo hacia nuestro paciente. Por lo tanto, lo que recomendaba en adultos era ocupar la cánula nasal y sobre la NAF colocar el sistema de nebulización. Hoy en día, obviamente, eso no debiera ser, y ahí vemos el video. Vemos cómo se está nebulizando la paciente tranquilamente, y así puede respirar perfectamente el fármaco que estamos nebulizando. Lo que les recomiendo acá es ocupar este sistema o kit que trae también el fabricante, que es el kit de cámara y el tubo Air Spiral para Airvo, que es el 900 PT 562, en el cual viene un adaptador que se conecta directamente la nebulización desde la base calefactora y por lo tanto la aerolización que va a producir es solamente la aerolización que nos va a dar el sistema de cánula nasal de alto flujo y no del nebulizador, porque ya va a venir mezclado la nebulización en conjunto
con el flujo que le estoy programando, ¿ya? Ese sería mi sistema que yo les recomendaría para usar con este sistema. ¿Por qué? Y esto ya es un poco lo último, recordar este trabajo que se ha hecho bastante popular en los últimos días, que es un trabajo de Hong Kong que se hizo en agosto del 2014, en el cual se ve la dispersión durante distintos sistemas de terapia de oxígeno. Miren acá, cuando tenemos un sistema de máscara simple y la programamos a 4, 6, a 8 litros, la dispersión que provoca máxima a 8 litros es de 30 centímetros alrededor de la máscara, 30 centímetros a la redonda, ¿ya? No es tanto. En un sistema de nebulización, fíjense que ocupo una nebulización jet, estoy hablando, que ocupo con 6 litros por minuto de aire o oxígeno en una paciente con injuria severa, la aerolización que provoca es más de 80 centímetros a la redonda. Un campo muy amplio y muy riesgoso, que por lo tanto yo no recomiendo correr ese riesgo con la nebulización jet, ¿ya? La cánula nasal o el sistema, una cánula nasal de oxígeno de bajo flujo, a 1 litro genera una aerolización de 30 centímetros y la capacidad máxima, que es a 5 litros, genera una aerolización a 42 centímetros a la redonda de donde se está utilizando. En una máscara Venturi, que también las mencioné anteriormente, fíjense esto, cuando la ocupo con menos oxígeno, o sea, el 24%, me da una aerolización de 40 centímetros a la redonda. ¿Esto por qué? Acuérdense, una de las primeras diapositivas que les dije, que mientras menor FiO2 doy un flujo aproximado de 71 litros por minuto. Por eso genera una mayor aerolización alrededor del paciente. En cambio, al dar 40% de oxígeno, que genera un menos flujo, un flujo alrededor de 50 litros, el campo de aerolización baja a 33 centímetros. Por último, y esto es bien importante y es una alternativa, y por eso la menciono, que descubrimos el otro día, que la máscara con reservorio, que da un oxígeno aproximadamente de un 100%, fíjense que genera una aerolización menor a 10 centímetros. Si ustedes me preguntan, hoy en día es el sistema de oxigenoterapia que menos aerolización llega y por lo tanto es un sistema que nos entrega alta concentración de oxígeno, acuérdense, sobre 90, y por lo tanto sería un buen sistema para poder trasladar en forma segura a nuestros pacientes de una unidad a otra. Porque en el momento que, por ejemplo, llevamos un paciente de la urgencia a una unidad de cuidado intermedio o cuidado intensivo, va a ser donde menos vamos a ir aerosolizando a nuestro entorno. Así es bastante recomendable. Si no, lo otro que podríamos hacer, basarnos en este último estudio que apareció en las CHES ahora el 31 de marzo del 2020, en el cual habla de la dispersión principalmente de la cánula nasal de alto flujo. En ella define que la cánula nasal de alto flujo ha demostrado su capacidad para ayudar a controlar la insuficiencia respiratoria hipoxémica, que ya lo hemos mencionado hasta el cansancio, y dice y reconoce que todas las terapias de alto flujo tienen el problema de generar un potencial de aerolización a nuestro entorno, ¿ya? Entonces proponen un sistema nuevo que se los voy a mostrar más adelante. Dice que nosotros debiéramos usar, ojalá, la cánula nasal de alto flujo, primero ajustándola muy bien. Eso significa, ¿cómo la ajustamos bien? Determinar que ojalá la cánula nasal no sea una cánula nasal muy pequeña, por ejemplo, una talla M para un paciente que es grande, gordo, deberá usarse la talla que corresponde en ese paciente, que se ajuste adecuadamente y evitar la salida y aerolización al sistema. Y lo otro, ocupar por sobre esta cánula nasal de alto flujo una mascarilla que tenemos todos hoy en día para así a reducir el aerosol involuntario, ¿ya? Sí tener en cuenta que a pesar de tener esta mascarilla que va por sobre una naricera simple o por sobre una cánula de alto flujo,
igual existe la posibilidad de escape, igual hay escape y flujo de aire. Y por lo tanto hay que considerar las precauciones de EPP, incluso utilizando estas máscaras quirúrgicas en nuestro paciente. Ahí vemos un poco la comparación, vemos lo que muestra este estudio, un paciente con cánula nasal de alto flujo, programado 40 litros por minuto, sin una máscara, miren todo lo que aeroliza. En cambio acá, el mismo paciente se le puso una máscara quirúrgica y disminuimos la aerolización, la disminuimos, no es que la abolimos, eso es sumamente importante. Acá vemos lo mismo al comparar una naricera simple a 6 litros, sin mascarilla, también aeroliza, lo que habíamos dicho anteriormente, aproximadamente unos 30 centímetros, y la misma máscara ocuparla con naricera. Y acá un paciente que no tiene ningún sistema de oxígeno sin máscara, y acá con máscara. Entonces, por lo tanto, la precaución es que todos estos sistemas, si no contamos con presiones negativas o lo vamos a trasladar de una unidad a otra, ya sea con una cánula nasal de alto flujo, con una naricera simple, ojalá tener la posibilidad que en estos traslados que llevamos a un paciente de un lado a otro, debiéramos tener la protección de estos pacientes con una máscara quirúrgica por sobre estos sistemas de administración de oxígeno. ¿Ya? Por último, recordar que los costos son siempre un poco más baratos. Esto es algo que hoy en día no está tan actualizado, pero generalmente el costo de la NAF son más o menos la mitad de precio de lo que vale el costo hoy en día de la ventilación mecánica no invasiva. Que vuelvo a decir, no son lo mismo, ¿ya? Acá vemos la hoja que nosotros tenemos de registro, esto es de la que usamos en la clínica alemana, en nuestros distintos pacientes que conectamos a cánula nasal de alto flujo. Y este es el protocolo que nosotros tenemos basado, que nació desde pediatría y que lo estamos actualizando hoy en día para adultos. Recordar siempre cuando conectamos paciente cuando a pesar de que tiene un oxígeno no alcanzado, saturaciones sobre 90, aquellos pacientes que han aumentado su frecuencia cardíaca por sobre un 20% del predicho para su edad, o pacientes que tengan frecuencia respiratoria sobre 30 respiraciones por minuto y se encuentran con uso de musculatura accesoria. Si alguno de estos pacientes cumple alguno de dos criterios, es un candidato para administrarle la cánula nasal de alto flujo. Si no los cumple, sigue con su sistema de oxigenoterapia común que tenía antes. Si el paciente cumple estos criterios, obviamente tratamos de optimizar el sistema con broncodilatación y lo conectamos a una NAF, viendo siempre ahí lo que les decía, partimos en adulto con 60 litros por minuto y vamos disminuyendo. Y esto es bien importante y vuelvo a decir que titulamos el oxígeno de menos a más, partimos de 21% y vamos aumentando el oxígeno para que nuestros pacientes saturen aproximadamente entre 93 y 96%. Volvemos a evaluar cada 2 horas, en el caso hoy en día de COVID, yo diría que debería ser una evaluación no más allá de media hora o una hora, porque son pacientes que en el corto tiempo se complican muy rápidamente, ¿ya? Y por lo tanto necesitan una supervisión de los distintos profesionales mucho más encima de nuestros pacientes, ¿ya? Y el resumen que les dejo es que recordar que la naricera de alto flujo ayuda a dar una frecuencia respiratoria menor, aumenta la oxigenación de nuestros pacientes, ayuda a disminuir el esfuerzo respiratorio, nos puede ayudar en algunos casos por la hidratación a expulsar la mucosidad, mejora el patrón respiratorio del paciente y ayuda al barrido del CO2 entregando un oxígeno limpio al disminuir el espacio muerto de estos pacientes. Recordar que esto principalmente va en la falla respiratoria hipoxémica. ¿Ya? Cualquier duda, ahí no les voy a dejar mi correo porque la idea es que se conecten a través de la plataforma digital, ahí vamos a estar para poder ayudarlos en lo que ustedes necesiten. Eso sería la presentación. Perfecto. Juan Eduardo, hemos recuperado algunas preguntas que han salido a lo largo del chat. Entre ellas, por ejemplo, si no se tiene disponibilidad del adaptador para la nebulización,
se realiza sobre la cánula nasal de alto flujo, si eso es efectivo o cuál es la recomendación. Ya, si ustedes no tienen el adaptador que es distinto, ¿no? Hoy en día el proveedor, la última vez que me comuniqué con ellos, la idea era no subir el precio, sino que mantenerlo, pero no sé si habrá hoy en día en el mercado. Si ustedes no lo tienen, yo lo que les recomiendo es que sobre la cánula nasal de alto flujo instalen la nebulización. ¿Qué tipo de nebulización? Aquí también vuelvo a decir, no trabajo en ninguna empresa, pero yo lo que aconsejo es que ocupen la nebulización de malla o los sistemas MESH, que la marca comercial es el Aeronev, en el cual tiene menos aerolización que una nebulización jet, pero igual provoca una aerolización hacia el resto del personal clínico. ¿Cuál sería la recomendación? Que en el momento que voy a hacer la nebulización, ojalá estos pacientes cuenten con presión negativa, de no ser así, le dejo la nebulización y el personal clínico debiera dejar al paciente solo, para tratar de disminuir este efecto de que yo me pueda contaminar con el virus. Perfecto. Nos dicen también si recomiendas una FIO2 mayor a 60 en este dispositivo, pensando que sobre eso y estando con una mala, por ejemplo, PAFI, podría ser traicionero en términos de que el paciente la tolere bien, sin embargo, su CHAN lo puede estar encubriendo. Me parece una muy buena pregunta y es uno de los problemas que presenta este tipo de terapia, que tiende a enmascarar mucho y uno se queda muy tranquilo porque los pacientes rápidamente empiezan a saturar mejor. Vuelvo a decir, y acá vuelvo a insistir un poco en la clínica y en la observación del paciente. Acá es muy importante sobre todo qué es lo que nos comunica el paciente, cómo está su sensación de disnea, la sensación de ahogo y el trabajo respiratorio del paciente. ¿Ya? No quedarse tranquilo si el paciente yo lo veo saturando, voy a decir, 97%, pero veo que tiene una frecuencia respiratoria de 28. Eso es un mal pronóstico y significa que el paciente está con un trabajo respiratorio aumentado y por lo tanto no debiera yo quedarme con la NAF. Sigo diciendo que hoy en día y nuestra poca experiencia clínica, nosotros, los pacientes que nos llegan con falla respiratoria por COVID, nuestra primera alternativa es usar ventilación mecánica no invasiva. Si el paciente, ¿por qué? Porque la ventilación mecánica no invasiva lo que entrega es una presión positiva en la vía aérea y eso sí que nos va a permitir que el paciente descanse en el ventilador, que no entrega este tipo de terapia. Y este tipo de terapia puede enmascararse con una FIO2 aumentada. Mi alternativa sería usar ventilación mecánica no invasiva, pero lo más importante sigue siendo la vigilancia clínica. Y es ahí la importancia que tienen todos los profesionales de la salud de estar encima de estos pacientes y no confiarse. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que en minutos ni en horas los pacientes cambian de un minuto a otro. Perfecto. Nos dice si tiene alguna contraindicación el uso de la cánula. El uso, generalmente no se ha visto, no hemos tenido uso de contraindicación. Yo creo que la contraindicación mayor es basada en la pregunta anterior, es que podría enmascarar a través de estas FIO2 altas, enmascarar y uno quedarse tranquila solamente mirando la saturación del paciente, que estemos enmascarando o retrasando el proceso de soporte ventilatorio en este tipo de pacientes. Nos hacen como varias observaciones con respecto a que la importancia es finalmente el recurso humano necesario que tenemos que invertir si utilizamos este tipo de elementos. Por lo tanto, nos quedamos un poco con la recomendación de la ventilación no invasiva por sobre la cánula, por lo menos en la etapa inicial en el paciente. Por lo que hemos conversado en general a través de la sociedad o en los distintos grupos clínicos, es que hoy en día la primera recomendación, si ustedes me preguntan, si el paciente, después de partir con una naricera simple, una cánula nasal simple, no anduvo, me pasé a una máscara Venturi y tampoco anduvo, yo no partiría con una cánula nasal de alto flujo. Yo creo que ahí la alternativa sí o sí sería la ventilación mecánica no invasiva, ¿ya? Porque tienen que recordar un poco cuál es la clínica y la fisiopatología de esta enfermedad. Y esta enfermedad lo que produce es una falla respiratoria a nivel alveolar. Entonces, los pacientes lo que les empieza a costar es captar el oxígeno
y tienen que hacer un mayor esfuerzo. Por lo tanto, la única forma que puedan descansar es aportándole algún tipo de presión. Así todo nos puede ir mal, que sean pacientes que caigan en ventilación mecánica invasiva. Pero, ¿qué es lo que quiero dejar yo claro con esta clase? Si ustedes me preguntan, lo que yo debería usar es un soporte ventilatorio, más que un soporte de oxígeno, que eso es la cánula nasal de alto flujo. Un soporte de oxígeno que tiene ventaja, obviamente, con una naricera simple, claro, porque nos da aire limpio, lo que yo les contaba del washout, que disminuye el espacio muerto, pero no nos da un soporte ventilatorio. Perfecto. Y un poco háblanos de tu experiencia en el post ventilación mecánica invasiva, quizás en el proceso de extubación. Ya, bueno, la experiencia que hemos tenido principalmente en la clínica alemana, hemos tenido hasta el momento 6 pacientes extubados, gracias a Dios han salido todos con éxito, pero lo que han necesitado en una primera instancia, en el la post-extubación, primero salen con un gran edema laringio, y así es sumamente importante que estos pacientes, uno haga algún manejo o piense que los pacientes van a tener algún tipo de edema laringio, ya puede ser con un sistema de nebulización o con algún sistema de corticoterapia que para evitar esto en el post-extubatorio inmediato. Posteriormente, todos los pacientes que nosotros hemos extubado han salido a ventilación mecánica no invasiva durante las primeras horas. Sí hemos tenido algunos que han salido más rápido de la no invasiva, y salen principalmente a sistemas de oxigenoterapia simple como la naricera simple, ¿ya? Y la NAF, sobre todo la semana pasada, producto que aparecieron estos trabajos en el cual vimos que había menos aerolización, la tratamos de ocupar en algunos pacientes antes de intubarlo. Y la verdad de las cosas que como rescate no nos fue muy bien y tuvimos que volver a la ventilación mecánica no invasiva. Perfecto. Una última pregunta. Nos dicen cómo calcular la FiO2 mezclando oxígeno con aire cuando tenemos el blender, pero no control de la FiO2. En el fondo, si hay alguna tabla para estimarlo. Hay una tabla que no es una tabla real, porque va a depender, vuelvo a decir, de la frecuencia respiratoria, del volumen corriente, porque, por ejemplo, yo que soy gordo y grande, mi volumen que manejo es distinto a una persona que es flaca o más chica. Pero hay una tabla estimativa que es sumamente fácil de aprender. 1 litro equivale a 24% y después uno va sumando de 4 en 4. 2 litros 28, 3 litros 32, 4 litros 36, hasta 5 litros que entregan aproximadamente 40%. Eso es una tabla estimativa, no real, ¿eh? Pero sirve bastante para poder calcular, no sé, pues la SAFI o la PAFI en pacientes que nosotros tenemos con nariceras simples. Perfecto. Quizás para redondear nos preguntan sobre el destete de la utilización de la cánula nasal de alto flujo. Ya, el destete de la cánula nasal de alto flujo es un destete similar al que se hace con cualquier sistema de oxigenoterapia, ¿ya? Y uno, ¿qué es lo que debiera hacer? Primero, ir disminuyendo el oxígeno. Por ejemplo, si estoy con una FiO2 sobre 50%, supongamos que parto con una FiO2 de 80% y flujo de 60%, lo principal que uno hace es disminuir primero el oxígeno. Ya cuando tiene fracciones inspiradas de oxígeno bajo 50, alrededor de 40%, empiezo a disminuir el flujo y empiezo a hacer ventanas a naricera convencional. Hasta que determino que el paciente puede salir. No hay un winning propiamente tal como el del ventilador mecánico invasivo. Perfecto, Juan Eduardo. La verdad es que muchas gracias por la presentación del día de hoy. Yo creo que la mayoría de las preguntas fueron resueltas durante la clase, así que queremos darte las gracias y no sé si tienes algún mensaje general para todos los profesionales que nos están viendo hoy. No, primero quiero agradecer la invitación. Me parece muy importante que se hagan este tipo de charlas. Quiero agradecer a todos los profesionales de la salud. Siempre se dicen los médicos, las enfermeras, las TENS, los psicólogos, las nutricionistas, obviamente que los de mi gremio, los kinesiólogos, las auxiliares de aseo, que hoy en día están sacrificando y se están exponiendo a veces con mucho temor, pero están haciendo una gran labor. Quiero decir que en general, que todos aquellos que se sientan solos, que tengan dudas, aunque sean dudas básicas,
vayan y consulten a través de la plataforma digital, que ahí vamos a tratar de estar la gente que puede tener un poquito más de experiencia. Si en el momento no podemos resolver las preguntas, créanme que tenemos un apoyo importante de varios profesionales y que al final la unión hace la fuerza. Les doy gracias y mucha fuerza nomás a seguir peleando, que lo vamos a derrotar a este virus. Super, muchas gracias. Ahora vamos a hacer de nuevo una prueba, la que hicimos al inicio, sobre el uso de la plataforma, así que para que nos den un minutito. Les vamos a hacer una pequeña presentación de la plataforma que hemos creado de la célula intensivo para que los que no lo vieron al inicio de la charla. Hemos creado en conjunto con la SOCIMI, el Hospital Digital y el Ministerio de Salud, por supuesto, una plataforma habilitada 24/7, los 7 días de la semana, en el fondo, con médicos, enfermeras y kinesiólogos especialistas en la unidad de cuidados intensivos. Tenemos al doctor Regueira, por ejemplo, que es el presidente de la SOCIMI, a Nóscar Navarro, que es enfermera de la UPC, del Hospital Clínico de la Universidad Católica, a Juan Eduardo, a Daniel Arellano. Tenemos un montón de profesionales que están en el fondo en turnos, 12 horas o 24 horas, listos para responder sus llamados para que puedan ustedes hacer consultas sobre el manejo de sus pacientes o también manejos generales en contexto de la pandemia del COVID-19. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que ingresar a la página coronavirus.hospitaldigital.gov.cl y van a encontrarse con esta página. En el fondo, al ingresar, les va a pedir, ingrese su cuenta. Si es que no la tienen creada, lo que tienen que hacer es registrarse. ¿Cómo se tienen que registrar? Pinchan el cursor de registro y van a seleccionar la opción necesito orientación. ¿Por qué? Porque profesionales orientadores son aquellos profesionales que les van a brindar la asesoría. Ustedes al ingresar como necesito orientación, les va a pedir un pequeño registro. ¿Esto por qué? Porque necesitamos que efectivamente tengamos algún respaldo de verificación de sus cuentas, netamente porque queremos que la mayoría de las personas que usen esta plataforma sean efectivamente profesionales de la salud y no sea una plataforma abierta o que se pueda prestar para otro tipo de cosas. Al crear la cuenta, les pide el nombre completo, el correo electrónico, la contraseña, confirmación de contraseña y al final un pequeño recaptcha clásico conocido de no soy un robot y finalmente registrarse. Una vez que se registraron, finalmente ya pueden ingresar. Entonces les va a pedir su correo electrónico, que fue el que pusieron en un comienzo, y finalmente su contraseña. Una vez que hacen el primer registro, por supuesto, no tienen que volver a hacerlo en las siguientes oportunidades, sino que solo ingresar con su cuenta. Al ingresar con su cuenta, les dice, indique la especialidad con la que se requiere contactar. Hemos definido que escriban, por ejemplo, intensivo, algo amplio, ya que después van a poder identificar al profesional que quieren llamar. La idea es que se identifiquen ustedes como profesionales y ahí sale un listado desplegable con toda la información que necesitan. En este caso vamos a poner que, por ejemplo, el médico es el que quiere llamar. ¿De qué región? También sale el listado desplegable. Vamos a ver en este caso que sea la región de la Araucanía. ¿De qué establecimiento? Podemos poner el Hospital de Lautaro, que ya nos han hecho preguntas desde ese centro. ¿A quién dirige el llamado? En este caso vamos a llamar al enfermero que esté de turno de Hospital Digital. Les va a pedir el root del paciente, que si no van a hacer en este momento una consulta sobre un paciente en particular, lo que pueden hacer es registrar su root de especialista como el que solicita esta orientación, identificar si es el paciente, su sexo, en este caso va a poner que es sexo femenino, que tiene, por ejemplo, 56 años, que se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Lautaro. El motivo de consulta, al ingresar el profesional al cual ustedes van a solicitar la llamada, en este caso pusimos enfermero, se despliega algunos temas que podrían ser de los que nos quieran consultar, en este caso, por ejemplo, el monitoreo hemodinámico, y en la descripción de la solicitud, por ejemplo, queremos conocer el equipamiento de, no sé, el sistema PAICO, en este caso en enfermería, pero puede ser en el fondo la descripción de la solicitud que ustedes estimen conveniente. Una vez que tenemos eso,
ponemos llamar ahora. Se nos despliegan los términos de uso generales de la plataforma, aceptamos y continuamos el llamado y nos arroja esta planilla en el fondo de espera, donde el profesional está identificando el llamado que según corresponda para que efectivamente podamos establecer una comunicación por videollamada. En este caso, Leila Alegría está de turno hasta las 20 horas, así que nos cogió la llamada. Hola Leila. Hola Cami. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también estamos haciendo una segunda prueba en vivo con nuestros conectados para que más o menos se familiaricen con el uso de la plataforma y así como las dudas que, por ejemplo, salieron de esta clase o de otras, las puedan hacer directamente por esta vía a los profesionales que están conectados esperándolos para orientar. Perfecto. Leila es enfermera del Hospital Clínico de la Universidad Católica, también enfermera de intensivo, y en este caso le hicimos una pregunta, por ejemplo, de conocer el equipamiento del PAICO, como desde el centro del Hospital de Lautaro. Entonces ustedes pueden ver en el cuadro derecho de la pantalla donde aparecen los datos que nosotros ingresamos, pero también está el ítem de un pequeño chat en caso de que su hospital, por ejemplo, no tuviese cámara, no tuviese el sistema de audio. Es importante que puedan reconocer este chat y saber que está funcionando en forma paralela en la medida que nosotros vamos entablando la comunicación. ¿Ya? Leila ahí nos va a contestar. Por este chat se pueden compartir imágenes, pueden compartir videos y de esta manera hacer que la asesoría sea un poco más completa que solo el hecho de comunicarse con el otro profesional. Vamos a finalizar la llamada, Leila, para mostrarles a los profesionales cómo hacerlo. Muchas gracias por tu contacto. Que estés bien. Chao, chao. Al terminar la llamada, como si estuviéramos en un celular, vamos a poner finalizar, y mientras Leila completa el registro obligatorio que ella tiene que realizar como asesor, a nosotros nos aparece una consulta en curso. Finalmente tenemos que evaluar esta orientación, si nos orientó o no en el manejo de nuestros pacientes, y de esta manera se despliega un resumen para ustedes finalmente de la orientación. ¿Qué es importante? Esta plataforma la pueden usar desde sus computadores como también desde sus celulares. Estamos trabajando posteriormente en una app para que sea de mejor uso en el fondo todavía. Sin embargo, mientras tanto, la pueden conectarse directamente a través del celular utilizando ojalá navegadores, por ejemplo, como Chrome, Safari, Mozilla, dependiendo su aparato tecnológico que estén utilizando. La orientación tenemos que evaluarla, vamos a poner que permitió orientar la solución del problema y con eso guardamos y finalmente la consulta queda completada. Esta nos da un pequeño listado que nos dice que se le hizo la llamada hoy día a las 1 de la tarde, 1:03 minutos, la duración fue de 3 minutos de la llamada y la orientación, la idea es que el profesional acá nos va a desplegar sobre la orientación que nos dio de nuestro paciente. Eso es todo, los invitamos a participar activamente, a consultarle a nuestros profesionales que están disponibles para ustedes en todo momento, tanto dudas generales como dudas sobre el paciente in situ, que tengan acerca del manejo de estos. Así que eso, muchas gracias y quedan cordialmente invitados a unirse a esta nueva estrategia de Hospital Digital y la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Hasta luego, que estén muy bien.